Harry Potter y la sucesión empapada. Capítulo 13. Una llamada de carroña. Harry concentró todas sus fuerzas en respirar. Su cuerpo agonizante no le permitía pensar en nada más. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Pie izquierdo, pie derecho. Sinceramente, no le había costado tanto correr 5 kilómetros desde su primer entrenamiento de Quidditch con Oye. Ni siquiera entonces había estado tan demacrado. ¿De verdad Petunia estaba tan fuera de forma que sus pulmones estaban tan mal, o su recuperación le había hecho perder tanta capacidad cardiovascular? ¿Quizás fumaba a escondidas? En cualquier caso, se desplomó al llegar junto a Warbeck, quien afortunadamente tenía preparado el respirador y la bombona de oxígeno. «Caramba, Potter, tu resistencia cardiovascular es peor que la de un cadáver», dijo Draco en lo que parecía una broma interna entre ellos. Harry los miró con furia a él y a Dudley, quien había accedido a correr con él solo para dejarlo atrás y adelantarlo varias veces. Menudo trabajo con la motivación, malditos rubios. Los dos ya se habían secado con la toalla y allí estaba Harry, en el suelo, bebiendo de un respirador como si fuera la última botella de agua en el Sahara. «No hay mucho que puedas hacer para mejorar tu capacidad pulmonar», le dijo Warbeck. «Ahora tienes los pulmones de una mujer de 40 y tantos años que nunca hizo ejercicio en su vida, dentro del cuerpo de una atleta y guerrera. No era una buena combinación. Y peor aún por la maldición de necrosis progresiva. Seguro que hay algo que podemos hacer. ¿Quizás esteroides? ¿O incluso inhaladores de esteroides?», sugirió Dudley. «¿Los muggles ahora tienen esteroides anabólicos que se pueden inhalar? ¿O son corticosteroides?», preguntó Warbeck. «Salud», dijo Harry con cara seria antes de zambullirse en su botella de agua. Warbeck puso los ojos en blanco. «Esteroides simplemente significa hormonas artificiales o sustitutos hormonales. Los esteroides anabólicos a los que te refieres son, en esencia, sustitutos de la testosterona que, a diferencia de la testosterona real, sí provocan agresividad y otros efectos secundarios desagradables. Sin embargo, existen infinidad de otros tipos de hormonas, y lo que contengan estos inhaladores podría ser cualquiera de ellas. Tendría que investigar más al respecto, pero en el mundo mágico no solemos tener problemas para tratar el asma, así que los inhaladores no son algo común». Harry, Draco y Dudley asintieron. Tenía sentido. «Bueno, hasta que encontremos la manera de devolverme mi capacidad cardiovascular, necesitaré el respirador, aunque preveo que será incómodo entrar en batalla cargando un tanque de oxígeno», dijo Harry mientras recogía su nueva varita y su toalla. Era la varita de uno de los muchos carroñeros que había matado hacía unos días. Sus seguidores las habían recogido todas, habían puesto los cadáveres en hielo y le habían hecho probar cada una. Habiendo matado a sus amos anteriores, ahora le eran leales a él, pero eso no significaba necesariamente que fueran compatibles. Esta tendría que llevársela a Ollivander en la cabaña de las conchas cuando tuviera tiempo. Desde luego, no era su varita de acebo, pero, como la de Draco, cumplía su función. Tenía más potencia, pero menos elegancia. Warbeck levantó las manos con exasperación. «Ni siquiera deberías estar fuera de la cama, y mucho menos corriendo vueltas alrededor de la mansión. ¿Ahora quieres ir a la batalla?», se quejó. «Anoche te acaban de bajar de la mesa de operaciones. Estás loco». Harry la miró con dureza. «Tú y yo sabemos que no sobreviviré a esta maldición, probablemente ni siquiera a esta guerra. Mi único propósito ahora es luchar y acabar con Voldemort. Y si muero, me aseguraré de que todos ustedes estén preparados para continuar la lucha. Una tarea que ya he logrado», explicó. «Si muriera mañana, tengo plena confianza en que quienes están aquí podrían continuar la lucha y liderar a otros. Pero ninguna confianza en su capacidad para ganar. Así que, claramente, tengo más trabajo por hacer, y eso requerirá que luche a su lado». Warbeck accedió, bajando la cabeza en señal de rendición mientras Dudley y Draco observaban. «¿Podemos fabricarle un tanque de oxígeno y una máscara más portátiles, o eso va más allá de la magia?», preguntó Dudley. «Sí, claro que podemos reducirlo y disminuir su peso, incluso podríamos añadirle algunos encantamientos de expansión espacial», explicó Draco, y luego, ante la evidente confusión de Dudley, añadió. «Eso significa que podemos hacer que un contenedor de 40 metros cúbicos contenga 80, 200 o más metros cúbicos de oxígeno. Podemos crear una tienda de campaña del tamaño de una casa por dentro. Eso es lo que significa la expansión espacial». Dudley asintió ante la explicación. Sin duda, le gustaba aprender sobre magia. «Aún así, no podrá luchar como de costumbre», interrumpió Warbeck.
No será tan rápido ni ágil, y correr de un lado a otro como un buscador lanzando una ráfaga de hechizos rápidos, como suele hacer, simplemente no le servirá, sobre todo ahora que la maldición le ha arrebatado su flexibilidad y velocidad muscular. Se está volviendo tan torpe como una roca. Entonces lucharé como una roca. Arry interrumpió su diatriba. Las miradas que le dirigieron lo incitaron a dar más explicaciones. Siempre con su aire de showman, adoptó una postura con las piernas separadas y las rodillas flexionadas, como una montaña, para no ser derribado fácilmente. Como un luchador preparado para ser derribado. Aquí estoy, y no me derribarás. Esa será mi filosofía de lucha. En lugar de velocidad, me centraré en terminar las peleas con una fuerza abrumadora y dirigida, como una roca que se desliza por la ladera de la montaña hasta el bisturí, explicó. Todo aquello a lo que apunte con mi varita será destruido, total y absolutamente. Draco asentía con la cabeza a cada palabra. Dudley y Warbeck no quedaron tan impresionados con su pequeño discurso. Necesitarás una nueva rutina de entrenamiento para poner en práctica todo lo que predicas, dijo. Por suerte, tengo un muy buen amigo que es excelente planificando este tipo de rutinas y estrategias de batalla, replicó Arry, antes de levantarse del suelo. Había recuperado el aliento y, por el momento, no necesitaba depender únicamente del respirador. Ahora bien, veamos qué clase de tonterías me depara el día. Vaya, dijo Arry con auténtica sorpresa. Esto es mucho peor de lo que esperaba. El cadáver de Hermione yacía sobre una mesa de metal, desparramado en toda su desnudez, en la morgue bajo las mazmorras de los Malfoy. Cada peca de su piel pálida contrastaba con los profundos cortes de la disección. Cortes idénticos a los de Draco. Tomó una sábana cercana y cubrió su intimidad lo mejor que pudo. El fino material aún dejaba ver bastante. Que todos, excepto Draco Malfoy, abandonen la habitación, ordenó Harry. Dudley, Warbeck y Crespol se marcharon, llevándose consigo al pobre Hun-Chan y a Eric Creevey, quienes habían descubierto el laboratorio de nigromancia. Mientras se alejaban, Draco recuperó su varita, que acababa de ser devuelta, y comenzó a lanzar una serie de hechizos para evitar las escuchas, terminando con el favorito de su padrino. Hermione Granger. Ronald Bilius Weasley. Harry dijo mirando la piedra de la resurrección. Aparecieron y palidecieron ante la escena que se les presentó. Aunque Hermione parecía más triste que disgustada, el asco seguía presente en su rostro. ¿Intentaban convertirme en una infeliz?, preguntó Hermione. Harry asintió. Eso parece, dijo Harry. Pero, por más que lo intento, no logro imaginar por qué. Las tres miradas idénticas de obvio que recibió por eso lo hicieron sentir tan estúpido como probablemente ellos pensaban que era. Para usarme para hacerte daño, Harry, explicó Hermione. ¿Y podrías conjurar algo más grueso para cubrirme? No me gusta que Malfoy vea todo esto. Harry accedió, conjurando una manta de lana y cubriendo su cadáver de pies a cabeza. Su nueva varita la hizo mucho más grande y gruesa de lo que pretendía. Más potencia, menos elegancia. Reflexionó profundamente sobre sus palabras. Aquella habría sido una estrategia devastadora contra él, especialmente contra el que murió con Draco hacía lo que parecían años. Pero ahora... Ahora sus esfuerzos le brindaban algo de alegría, a pesar de la tierra envenenada. Espero que hayan hecho un buen trabajo para que Peter pueda hacer las modificaciones necesarias para que yo pueda resucitarte de verdad, como hice con Malfoy, dijo Harry. La mirada que Hermione le dirigió era capaz de congelar la lava. ¿Acaso crees que quiero regresar por completo a este mundo retorcido?, gruñó, señalando su cuerpo. Un mundo que convirtió a Harry Potter en esto. Sus palabras le dolieron, pero él sabía que no eran sinceras. Tus padres siguen en Australia con la memoria borrada, y tienes el deber de revertir eso, dijo Harry con sencillez. Sin mencionar todo el bien que aún puedes hacer en este mundo. Soy un muerto en vida, y no se me ocurre nadie, salvo un Albus o un Alastor resucitados, que pudiera ser mejor líder para esta gente tras mi muerte que tú. Ella gimió, pero desistió de la discusión. Vaya si iba a esperar a que le echara una bronca monumental cuando ya no pudiera simplemente ignorarla quitándose el anillo del dedo. Eso no se volvería aburrido pronto. No. Para nada. Dile a los demás que necesitaré que me acompañen de vuelta a Grimmauld Place, le indicó Harry a Draco. Estaré listo enseguida. Draco asintió antes de salir de la habitación. En el instante en que la puerta se cerró, Ron se volvió hacia él. Bajo ninguna circunstancia debes desenterrar mi cadáver y reanimarme, dijo con toda seriedad. Harry, de hecho, se rió ante la inesperada declaración.
Se abstuvo de informarle que su cadáver estaba demasiado descompuesto para ser reanimado eficazmente, ya que eso revelaría que él y Peter ya habían hablado de esa posibilidad. En su lugar, optó por asentir con la cabeza. Solo recurro a esto por Hermione porque estos imbéciles ya la han preparado para ello. Preferiría que todos nos fuéramos en paz, y no deseo que ninguno de ustedes permanezca en este infierno conmigo más tiempo del necesario, explicó. Tu intención de suicidarte, probablemente con la ayuda de los aliados a los que estás entrenando para que sean tus verdugos, no es nada alentadora, Harry, lo reprendió Hermione. Preferiría que usaras el ritual para restaurar tu cuerpo que Voldemort usó contigo y con Colagusano. No faltan sirvientes dispuestos a sacrificar su carne, los huesos de tu padre son fácilmente accesibles, al igual que muchos enemigos a los que robar sangre. También preferiría que, después de dicho ritual, reincorporaras tu Horcrux. Hizo arcadas cuando pronunció la última palabra. Harry negó con la cabeza. Ya hemos hablado de esto. La protección sacrificial de mi madre sigue activa porque Voldemort usó mi sangre en el ritual. A menos que pudiera acceder a él, perdería esa protección al obtener un nuevo cuerpo, mientras que él la conservaría. Y lleva más de un mes fuera del país. Como si tuviéramos alguna posibilidad de capturarlo vivo o muerto si aún estuviera aquí, explicó Harry. Recuperaré mi alma cuando termine esta guerra y moriré inmediatamente a causa de esta maldición de necrosis. Mi penitencia hasta entonces es sufrir en este cuerpo. Mientras hablaba, acarició la cicatriz de su frente. La otra razón por la que se negaba a realizar el ritual era lo que más le preocupaba. Aprovecharía cualquier ventaja que pudiera. Ron, necesito que te hagas cargo de uno de los prisioneros y te pongas a trabajar, dijo Harry. Necesito una nueva rutina de entrenamiento, una que convierta mis nuevas debilidades en fortalezas. Mi resistencia, velocidad y agilidad han desaparecido para siempre, pero sigo siendo muy poderoso. Debo concentrarme en la precisión, la velocidad y la potencia de mis hechizos, además de las barreras y los encantamientos protectores. ¿Puedes hacerlo? Ron se encogió de hombros. Quiero decir, entre elaborar el plan de ataque al campo de concentración y un plan de invasión para Gringotts, claro. ¿Por qué no me echas más cosas encima? Espetó. Sabía que podía contar contigo. Si Peter termina de fabricarse un cuerpo nuevo, el repartidor de pizza será tu anfitrión permanente de ahora en adelante. Se acabó compartir, le dijo Harry. Era Ron. Era bueno planeando cosas, cuando no se comportaba como un idiota demasiado emocional. Y ahora que estaba muerto, no tenía mucho más que hacer con su tiempo libre. Asegúrate de visitar a Walburga mientras estés allí, le recordó Hermione. Ron asintió. No tenemos ni idea de con qué poderes estamos tratando en lo que respecta a la alquimia, y es evidente que está relacionada con los Flamel, a juzgar por la magia con la que experimentaba y el hecho de que tuviera hijos en ambos bandos de la guerra. Trátala con cautela, partiendo de la base de que es mucho más inteligente que nosotros, le recordó Ron. Harry negó con la cabeza. No la interrogaré personalmente. Dejaré que personas más cualificadas, se encarguen del trabajo, dijo Harry. Ron asintió. Eso es inteligente. Eres susceptible a la manipulación psicológica y no queremos darle la oportunidad de influir en ti, añadió. Harry lo miró fijamente. No era exactamente como él lo habría expresado, pero sí. Eso lo resumía bastante bien. Llamaron 3 veces a la puerta. Adelante, dijo Harry, agitando su nueva varita para anular el encantamiento de privacidad de Draco. Malfoy entró, seguido de cerca por Dudley, Crespool y, para sorpresa de todos, Mafalda Hopkirk y Albert Runcorn. Ambos tenían horribles cicatrices en la garganta, como si les hubieran cortado. De repente, se preguntó cuántas de las personas que habían rescatado ya se habrían convertido en soldados para su causa mientras él estaba fuera. El propio Crespool se acercó a él y le entregó un respirador como el que había usado antes. Este era negro y tenía varios tanques de oxígeno encogidos a los lados. Observó el botón para permitir el flujo de oxígeno y el interruptor para mantenerlo presionado. No querían que tuviera que luchar mientras sostenía el botón del respirador con una mano, ni que sufriera una intoxicación por oxígeno, o peor aún, que se quedara sin oxígeno por dejarlo encendido permanentemente. Excelente selección de tripulación. ¿Alguien necesita ir al baño? ¿Hacer una llamada? Preguntó retóricamente mientras se ponía el respirador. Todos se miraron entre sí y negaron con la cabeza. Pues pongámonos en marcha, ordenó. Jessica lo sacó de su bolsillo y él voló alto en el aire, sus pequeñas alas doradas lo llevaron a velocidades casi supersónicas.
Subió y subió hasta que pudo divisar el océano más allá del horizonte. El equipo que investigaba el campo de concentración en las tierras altas escocesas estaba formado por ella, Malcolm, Reginald y Mary Cattermole. Además de él mismo. Un pequeño equipo discreto, centrado en su capacidad para explorar y huir en caso de emergencia. Con la vista de Modi pudo ver dónde comenzaba la línea divisoria y enseguida notó que algo andaba mal. Estaba abajo. Solo un débil eco le permitía ver que alguna vez había estado allí. Aceleró el paso, manteniéndose a gran altitud y aprovechando su visión telescópica y de rayos X para inspeccionar el terreno. Había cámaras subterráneas, fosas conectadas por estrechos y cortos pasillos por los que habría que agacharse para pasar. El laberinto parecía un hormiguero y podía albergar cómodamente a cientos de personas, o incómodamente a miles. Él habría adivinado que sería lo segundo. Curiosamente, las celdas no tenían barrotes ni puertas, pero dado que cada pasillo probablemente estaba patrullado por magos o criaturas mágicas desconocidas, tales añadidos podrían haber sido superfluos. Grandes trampillas servían de entradas y salidas cerca de los extremos de cada pasillo. Voló cerca del suelo y vio que había ropa de cama con heno y suciedad humana esparcida por cada centímetro del suelo del complejo subterráneo, con una gran sala de duchas en la superficie que parecía haber sido usada raramente, probablemente solo por los guardias. Las instalaciones eran enormes, pero estaban completamente vacías. Todo el complejo era enorme. Cerca del centro del complejo había una cámara cubierta de restos humanos. Principalmente huesos, algunos destrozados. Era una cámara que se asemejaba más a un crisol subterráneo circular. A diferencia de las duchas, esta parecía haber sido muy utilizada. Voló de regreso a la posición de Jessica y ella lo tomó en brazos. Rápidamente le contó lo que había descubierto en su superficie dorada. El lugar ha sido evacuado. Los prisioneros fueron trasladados a un lugar más seguro. Tenemos que entrar e investigar. Jessica le transmitió su mensaje. Iba a ser una noche larga para todos. El lugar está completamente vacío, le informó Mary Cattermole a Harry en la cocina de Grimmauld Place. Perdimos nuestra oportunidad por apenas unos días, y no encontramos ni una sola pista sobre a dónde los habrían trasladado. Podrían estar en el continente, por lo que sabemos. Ella y su equipo lo estaban esperando cuando llegó, y ahora le estaban informando sobre lo que ya sabía gracias a su conexión con el Horrocrux que había estado allí. Sí, y claramente alimentaban a los hombres lobo con personas. Lo sé, le dijo Harry. Además, ¿recuerdas la habitación que encontraste cubierta de quemaduras y marcas de garras al otro lado de las instalaciones? Esa con montones de plumas. Allí había vela y no las trataban bien. Esto explica tanto la falta de actividad de hombres lobo en Gran Bretaña, salvo los ataques autorizados contra los enemigos de Voldemort, como las desapariciones de Bella en el extranjero. También explica cómo le pagan a Fenrir y a su clan, por no hablar de los vampiros que se han unido a Voldemort. Todos lo miraron con confusión. No tenían forma de imaginar cómo podía saber todo lo que ellos sabían, e incluso más. Eso le confería cierto misterio, una aparente omnisciencia que intentaba emular de Dumbledore. Tener el Horrocrux y el Desiluminador para espiar a la gente le ayudaba mucho con eso. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Malcolm. Lo que hemos estado haciendo es librar esta guerra. Dado que asaltar el campamento no es una opción por el momento, pasamos al siguiente plan de acción que tenía previsto seguir, les dijo Harry. Hasta que descubramos la ubicación del nuevo campamento, que probablemente será un objetivo mucho más difícil, tenemos que centrarnos en las batallas que sí podemos librar. Tras terminar su discurso, Harry sacó la bolsa de piel de mocasín de un bolsillo interior y rebuscó en su interior. Habló mientras buscaba. Mientras tanto, estas instalaciones estarán dedicadas a los no combatientes. Principalmente niños, y a quienes estén mejor capacitados para cuidarlos y educarlos, explicó mientras apartaba libros, frascos de pociones y otros objetos que le estorbaban. Crespool será el sanador a tiempo completo, entre otras funciones. Warbeck supervisará la mansión Malfoy, ya que sirve como campo de entrenamiento y base de operaciones para los soldados, quienes necesitarán un sanador mucho más capacitado. Finalmente encontró el pequeño monedero y lo sacó de la bolsa de piel de gamuza. Albert, ¿podrías sintonizar la radio en la emisora Potterwatch?, preguntó Harry mientras sacaba un galeón muy especial del monedero. El hombre silencioso accedió, y pronto un ruido estático incoherente llenó la habitación.
Harry acercó su varita a la moneda maestra, anotando mentalmente que Hermione debía hacer más monedas, con nutisicles falsos para los miembros de su creciente ejército, una vez que tuviera su nuevo cuerpo. Ingresó la fecha y hora de su próximo ataque. Ahora marcaba 1 de junio de 1998, 00, y en unos instantes lo harían todas las demás. Terminó agregando el nombre de una ubicación donde normalmente figuraba la palabra Gringotts y la cambió por Hogwarts. Luego tocó la moneda y esperó. 30 segundos después, la estática cesó y la bendita voz de Lee Jordan se hizo visible. Este es un informe meteorológico de emergencia para todos los miembros de la Orden y del DA. Las nubes de tormenta se acercan a la fortaleza y tenemos confirmación de que habrá rayos dentro de 3 días. Repito, habrá rayos en la fortaleza el 1 de junio. Esta transmisión se repetirá. Este es un informe meteorológico de emergencia. Harry escuchaba la radio en bucle y sonrió bajo su respirador. Había planeado rescatar a los cientos o miles de personas sin nombre del campamento para reforzar sus fuerzas, ya que el campamento era un objetivo mucho más fácil que Hogwarts. Pero al no ser ya una opción viable, era hora de atacar un objetivo más difícil y priorizar la calidad sobre la cantidad. Era hora de recuperar el ejército de Dumbledore y enviarlo a la guerra donde pertenecía. Víctor Krum se agachó bajo las almenas mientras una octava oleada de bombas y armamento de los bombarderos caía sobre las trincheras que rodeaban Durmstrang. El castillo se había perdido. El último bastión que resistía a Voldemort y sus fuerzas en su avance por Rusia había caído. Cuando el Señor Oscuro llegó personalmente al lugar, supieron que la batalla estaba perdida. Habían logrado resistir durante un mes y pico, y tal vez eso debería ser suficiente para sentirse orgullosos. Pero llegaron informes. Todo el gobierno mágico de Rusia y Ucrania había caído en sus manos, o mejor dicho, se había unido a él, y pronto tendría acceso al gobierno Muggle y a sus recursos también. Desde allí, su invasión del resto de Europa, una invasión en 2 frentes desde Gran Bretaña y la recientemente desintegrada Unión Soviética, sería como una plaga. Él y Polyakov permanecieron agachados mientras se adentraban bajo el salón principal y en las mazmorras subterráneas, en dirección a los muelles interiores. Era la característica más destacada del Instituto Durmstrang, su enorme lago subterráneo, rodeado por los cimientos del propio castillo. Se calentaba mediante respiraderos subterráneos, lo que hacía que los inviernos sibios no solo fueran soportables, sino incluso agradables. El castillo contaba con una armada completa de barcos de diferentes épocas, desde auténticos dromones y liburnios romanos hasta balandrás, flautas y navíos de guerra de la época de la expansión. Los deportes náuticos y las simulaciones de batallas navales eran el pasatiempo favorito en Durmstrang y competían con el Quidditch por la popularidad entre los estudiantes, aunque también se jugaba Quidditch allí mismo, con los mástiles de los barcos adornados con anillos, por lo que ambos deportes se fusionaban a veces. Es tan impresionante como suena. Sobre todo cuando cambiaban el techo encantado para recrear una auténtica tormenta en el interior. Los cientos de combatientes de la resistencia que aún seguían con vida se retiraban mientras las protecciones finalmente caían y los mortífagos asaltaban el castillo. Sería su última resistencia, y con los cimientos del castillo y las piedras protectoras encantadas formando una barrera, seguramente podrían resistir durante varias semanas más, suponiendo que las provisiones de comida duraran. Abran paso, ordenó Anastasia, la última sanadora residente, mientras 5 personas traían a un hombre en una camilla desde el frente. Cuando Víctor vio al hombre en la camilla, supo que la batalla estaba perdida. Igor está caído, anunció. La reacción fue mixta. Algunos se apartaron y otros se acercaron para ver mejor. Víctor, en cambio, no se movió, pues sabía que aquel hombre querría verlo. En efecto, el líder de la resistencia rusa, casi en estado catatónico, lo vio y extendió una mano ensangrentada hacia él, dejando al descubierto la familiar herida en su pecho que había matado a tantos antes. Cualquiera que fuera el hechizo característico del director de Hogwarts, no tenían contrahechizo ni cura para él. Siempre resultaba en amputación, o en la muerte si alcanzaba el centro del cuerpo. Igor lo había recibido en el pecho. Víctor, suplicó Igor. Víctor se arrodilló junto al hombre y se inclinó hacia él. Las últimas palabras de un hombre eran sagradas, y cuando alzó la mano para pedir silencio, la corona accedió. Lo intenté, Víctor, me esforcé mucho por prepararos a todos para su regreso. La gente pensaba que estaba loco por enseñar a mis alumnos como soldados, en las artes oscuras, pero no fue suficiente, susurró.
Víctor asintió, pero le faltaron las palabras para consolar al moribundo. No sé si se le puede detener, pero les aconsejo que no lo intenten, continuó. Simplemente, salven a tantos como puedan. Saquen a todos de aquí con vida. Esa es mi última orden. Después de eso, les corresponde dar órdenes en mi lugar. Se quedó en silencio, y el color se le fue de las manos mientras se desangraba. Su muerte fue rápida. Muerto, pero rodeado de camaradas, amigos y aquellos cuyas vidas había salvado. Sin duda, no fue la peor manera de morir. Y a partir de entonces, todos guardaron silencio, y el bombardeo del castillo continuó como una tormenta eléctrica. No pensaba en nada, solo miraba al vacío. Su ensimismamiento se vio interrumpido por un calor intenso en el pecho, casi capaz de quemarlo. Metió la mano bajo la blusa y sacó la cadena y el medallón que contenían las fotografías de él y Hermione durante el verano que pasaron juntos, hacía ya una eternidad. Junto al medallón había una réplica de un galeón que ella misma le había enviado. Ante sus ojos, los números y las letras del borde cambiaron. Hogwarts 1 de junio de 1998, 00 ¿Qué vamos a hacer? Rompió Poliakov el casi total silencio, expresando las preguntas de todos. Víctor echó un vistazo a la multitud reunida en la enorme cámara. Todos los supervivientes que podían mantenerse en pie estaban ahora frente a él. Tantas vidas, y todas en sus manos. Es hora de armarse de valor. Lo que menos se esperan. Dijo con autoridad mientras se guardaba el collar bajo la blusa. Esperan que nos acobardemos en esta habitación, que resistamos con desesperación durante las pocas semanas que nos durará. Pero haremos todo lo contrario. Señaló hacia el final de la cámara, donde la cueva se abría y conducía a un canal y al océano más allá. Escojan un bote, tripúlenlo y prepárense para un largo viaje. Nos lanzaremos a toda velocidad hacia mar abierto. Mientras ellos estén ocupados asaltando el castillo, nosotros escaparemos a través de ellos, gritó a la multitud que ya se ponía en marcha. Suban a bordo rápidamente a todos los heridos y a todos los combatientes a cubierta. No todos sobreviviremos, pero una tasa de supervivencia del 100% nunca fue una opción desde el principio. Menuda prisa tenían. La tienda médica improvisada ya estaba siendo vaciada en los barcos más cercanos. Dejad atrás a los muertos, ordenó Víctor, antes de pensarlo mejor. Quemad las cosechas y salad la tierra, figuradamente hablando. Comenzaron a colocar cargas explosivas en las estructuras de soporte y las piedras guardianas. Puede que estuvieran abandonando Durmstrang, pero no caería en manos del Señor Oscuro en un estado mínimamente utilizable. Poliakov lo apartó a un lado. ¿Pero a dónde iremos? Preguntó. Donde podamos luchar y vencer, respondió Víctor en voz lo suficientemente alta como para que cualquiera que estuviera escuchando pudiera oírlo. No podemos ganar ninguna batalla en el este, así que iremos al oeste, donde luchan otros aliados, para apoyarlos. Se dirigió furioso hacia el barco más cercano, el barco fantasma en el que había viajado al torneo de los Tres Magos hacía tanto tiempo. Ahora lo llevaría de vuelta allí. Capítulo 14. Cenizas del Fénix. Cuando te di rienda suelta para crear tu propio cuerpo, esperaba que intentaras ser más atractivo visualmente de lo que eras en vida, no menos, le dijo Arya Colagusano mientras se ponía de pie en su nuevo cuerpo. El ser en el que Pettigrew se había transformado era una especie de monstruo de Frankenstein que recordaba a Hermione tras su accidente con la poción multijugos. Sí, en lugar de pelo de gato, hubiera tomado la poción con pelo de rata. Su rostro se parecía al de Peter Pettigrew, quien probablemente necesitó algo de cirugía plástica, pero sus manos y pies se asemejaban más a las patas de una rata, con dedos de tamaño y posición más uniformes que terminaban en afiladas garras. Y, por supuesto, estaba la cola gruesa y puntiaguda, casi tan grande como su cuerpo. Harry se contuvo de hacer una broma sobre las astillas, porque realmente era un suceso perturbador. Con Malfoy y Ron presentes, este último ahora permanentemente pegado al repartidor de pizzas descerebrado, se quedó atónito ante la forma del hombre. No todos los días uno tiene la oportunidad de que su exterior refleje a la perfección su interior, dijo Pettigrew. Y ahora, cuando la gente me mire, me verá tal como soy. Harry comprendía el sentimiento, pero no la forma de llevarlo a cabo. Deseaba que Crespool o Warbeck estuvieran al tanto del secreto de Pettigrew para que pudieran analizar su mente. Warbeck podría escribir su tesis de investigación médica sobre los efectos psicológicos de permanecer en forma de animago durante 12 años. Tienes a un nigromante a tu servicio, y por fin disponible para trabajar a tiempo completo, le dijo Peter, firme.
Hasta ahora he podido preparar y conservar todos los cadáveres que me has traído, pero solo he tenido tiempo de hacer un producto final para mí y para ella. Harry se giró hacia la otra mesa y, efectivamente, Hermione Granger, envuelta en una manta de lana, se incorporó con la ayuda de Ronald. Él la ayudó a mantenerse cubierta mientras lo hacía, y Harry observó cómo ella asimilaba el regreso de las sensaciones físicas a su mente. Parecía algo que podría resultar abrumador. ¿Te duele algo?, le preguntó Ron mientras la envolvía con la manta con más fuerza. Por todas partes, les dijo Hermione. El dolor sordo de una herida profunda que está sanando, por todo el cuerpo. Se trata de las heridas de la cirugía, le informó Peter. En realidad, ya están casi curadas, pero las notarás durante un tiempo. Eso significa mucho reposo absoluto y evitar situaciones físicamente exigentes, dijo Harry antes de tener un ataque de tos. Justo lo que yo debería estar haciendo. Se llevó la mascarilla de oxígeno a la boca y respiró profundamente el oxígeno puro. Y al igual que tú, no cuidaré como es debido de este cuerpo maldito, le dijo Hermione con el ceño fruncido. Todos somos abominaciones y deberíamos volver a estar muertos cuanto antes. Harry no podría estar más de acuerdo. Entonces ven, dijo. Tenemos trabajo que hacer, y cuanto más rápido lo terminemos, antes podremos descansar. Cola Gusano, acompaña a Draco de vuelta a la mansión Malfoy y ponte a trabajar con los materiales que guardamos en el Morgare. Si alguien pregunta por ti, diles que eres el nigromante que recluté y eso es todo lo que tienes que decir sobre ti. Después de eso, deberían dejarte en paz. ¿Qué hago con los cuerpos parcialmente preparados que tengo aquí?, preguntó Pettigrew. No se irán a ninguna parte. Puedes volver a buscarlos cuando quieras, le dijo Harry. ¿Me trajiste mi ropa?, preguntó Hermione. Harry señaló con la cabeza una bolsa que estaba encima de la cama de metal frente a la suya, y ella le devolvió el gesto con un gesto de agradecimiento. ¿Y, algo para ocultar mi rostro?, preguntó Hermione. ¿Como una máscara? Harry la miró, y vio que su rostro era una de las pocas partes de su cuerpo que no habían sido abiertas, ya que se suponía que todas las runas necesarias en el cráneo debían tallarse debajo del cuero cabelludo. Tenemos un montón de máscaras de mortífagos por ahí, pero supongo que quieres algo más discreto, preguntó Draco. Creo que puedo encontrarte algo en blanco. Gracias, dijo Hermione antes de señalar con la mirada la cortina abierta. Ron cerró las puertas mientras él y Draco se alejaban para darle privacidad. Arthur miró el periódico con tristeza. Desde hace casi un año, pasa las mañanas mirando con recelo el periódico barato que publicaba noticias tanto del mundo mugle como del mágico, deteniéndose en los obituarios por encima de todas las demás historias. Esta semana, los periódicos mugles estaban repletos de noticias sobre el microagujero negro que pasaba justo fuera de su sistema solar. Los astrólogos mugles, que no paraban de hablar de que un agujero negro del tamaño de un camión era imposible y que esto sin duda reescribiría su comprensión de la física, eran casi tan irritantes como sus constantes afirmaciones de que tanto la masa como la trayectoria garantizaban que no representaba ninguna amenaza para la Tierra. Lo más molesto de todo era que la existencia de semejante objeto cósmico era tan obviamente mágica que le enfurecía que ni siquiera se hubiera mencionado en las noticias del mundo mágico. Era una farsa absoluta. Por otro lado, la masacre de varias docenas de agentes de la ley que servían para mantener la seguridad del país a manos del terrorista Draco Malfoy parecía mucho más acuciante en la mente de todos últimamente. Incluso aquellos que reconocían el eufemismo para referirse a esos desgraciados conocidos como carroñeros, y a qué se dedicaban realmente, no pudieron evitar sentirse perturbados por la brutalidad de la masacre y las imágenes de 6 marcas tenebrosas sobre el Londres mugle a plena luz del día. ¿Qué pretendes lograr con esta acrobacia, Draco?, le preguntó a la presencia que llevaba 2 minutos de pie detrás de él. ¿Intentas romper el estatuto del secreto? Hola, Arthur, respondió la voz apenas reconocible y amortiguada de un joven. La mayoría de la gente no se deja llevar por su propia percepción del entorno, pero me enorgullece que seas tan atento. Arthur se enderezó en su silla, dobló el periódico y adoptó una expresión neutra. Otros le habían advertido. Le habían contado lo que pronto podría sucederle. Una rápida mirada al reloj reveló que, extrañamente, la manecilla de Harry Potter indicaba que estaba perdido cuando debería estar en casa. Allí estaba, a 1 metro de distancia, sintiendo su mirada sobre la espalda de Arthur. Como un entomólogo examinando un insecto particularmente interesante. ¿Qué es lo que has venido a preguntarme, Harry?,
Preguntó, apenas capaz de pronunciar el nombre que no pertenecía, ni podía pertenecer, a la persona que estaba en su casa. En lugar de responder, Harry Potter acortó la distancia que los separaba y se sentó a su lado en la mesa. Se sirvió una taza del té que Arthur estaba disfrutando. Cansado. Esa era la única palabra que su aspecto evocaba. Cansado de todo, deseoso de morir. Ya había conocido a gente así. No duraban mucho. Se quitó la máscara oscura de la boca, dejando al descubierto una fea mancha negra que le subía por el cuello y la barbilla, como alquitrán fresco en un cable eléctrico recién instalado. Ah. Manzanilla. Harry suspiró mientras inhalaba el vapor de su taza. ¿Dónde está Molly? Voy a visitar a Charlie. La guerra está mucho más reñida en Rumanía que aquí, y los dragones están siendo entrenados para la batalla, explicó Arthur. Supongo que contra quien tú sabes, pero con el tiempo seguramente también caerán en sus manos. Eso no parece algo en lo que Charlie querría participar, comentó Harry entre sorbos. No lo es. Por eso él y docenas de otros han renunciado en señal de protesta. Ella lo traerá de vuelta, explicó Arthur. Así que me encuentras disponible para ayudar sin que ella esté cerca para preocuparse por lo peligroso que es. No apruebo tus actividades recientes, pero estoy dispuesto a trabajar para ti si la misión es justa y no conlleva la muerte de nadie. Harry asintió y, al parecer, accedió a sus demandas. Si por mí fuera, nadie moriría en esta próxima misión. Y lo único que necesito de ti es que encantes un vehículo con todas las prestaciones del Ford Anglia, explicó Harry, antes de desterrar su taza al fregadero sin varita, donde los encantamientos la lavaron. ¿Eso es todo? Preguntó Arthur. Eso es todo. Aunque es un vehículo mucho más grande. ¿Qué necesitarás? Preguntó Harry antes de volver a ponerse la máscara antigas. Tiempo, dijo Arthur. Días. Quizás incluso semanas, si se trata de algo como un barco o un submarino. Eso no lo puedo dar. ¿Qué te permitiría hacerlo en cuestión de horas? Preguntó Harry. ¿Un equipo de personas para grabar las runas? Listo. ¿Qué más? Bueno, si ya tuviera un vehículo encantado, podría simplemente transferirlo. Así que tendría que empezar a encantar el motor ahora mismo e instalarlo en el evento, le dijo Arthur. Eso no será necesario, Harry desestimó la sugerencia. Recuperar tu viejo Anglia será una prioridad. Espero que, para cuando lo recupere personalmente, ya hayas terminado con el resto del trabajo. ¿Algo más? Arthur vaciló. Por favor, tómese su tiempo, señor. Solo tengo que reunirme con una docena de personas más hoy. Arthur resopló ante eso. Le alegraba ver algo de humor, algo de humanidad, en su hijo moribundo. Uno que ya se marchaba de este mundo tan pronto después de que Arthur acabara de perder a otro. Necesito una fuente de energía para alimentar la invisibilidad. Todo lo demás se puede alimentar fácilmente extrayendo una cantidad minúscula de magia de los jinetes, pero la invisibilidad es otra historia. Sin el tiempo necesario para cargar lentamente el encantamiento de invisibilidad, necesitamos una fuente de energía mágica permanente. Aquel dilema hizo reflexionar a Harry, al menos. Se recostó en su silla y miró fijamente al techo. Curiosamente, Arthur tuvo la clara impresión de que no estaba meditando sobre si podía proporcionar tal fuente de energía, sino sobre si debía hacerlo. Su instinto resultó ser correcto cuando, momentos después, el hombre de tez oscura metió la mano en su capa y sacó un trozo de tela doblado. Era la capa de invisibilidad más hermosa y elegante que Arthur jamás había visto, y cuando Harry se la entregó, resultó ser aún más suave y ligera, en una magnitud aún mayor. Harry, una simple capa de invisibilidad no es suficiente. Arthur lo reprendió suavemente, devolviéndosela. Harry bloqueó el gesto con la palma de la mano hacia afuera. No es una simple capa de invisibilidad, sino una legendaria, dijo Harry. Una de las que tu propia esposa les contaba a tus hijos en cuentos de hadas. Fíjate bien y verás el símbolo bordado en la tela. Arthur comprendió al instante la descabellada afirmación de Harry, pero sabía por experiencia que no debía dudar de lo imposible cuando se trataba de este chico. Hizo lo que le indicaron y examinó la capa con más detenimiento. Entre las estrellas brillantes y los patrones ondulados, otro relucía a la luz mientras la giraba entre sus manos. Una línea, dentro de un círculo, dentro de un triángulo. No pudo evitar mirar a Harry como si estuviera loco. No solo por entregar voluntariamente un artefacto tan poderoso, sino también por dejar que otra persona supiera lo que era. Confío en ti, Arthur. Más que en nadie entre los vivos. Guardarás el secreto y lo usarás para salvar más vidas de las que yo jamás podría, confesó Harry.
En mis manos solo sirve para proteger la mía. En las tuyas, podría ocultar cientos de vidas de la vista de la muerte. Era él. Era Harry Potter. No había cambiado, al menos no en lo esencial. Se preocupaba tanto por los demás que eso le dolía más que la maldición mortal que, evidentemente, consumía su cuerpo. Te seguiré, Harry, por favor, no te hundas más en ese lugar oscuro, prometió y suplicó Arthur en un suspiro. Veo los cambios en ti, todo el mundo los ve. Superficialmente, empiezas a parecerte a él, pero sé que es solo superficial. Sigue así. Harry lo miró fijamente mientras hablaba, y envejeció décadas ante sus propios ojos. Cansado. Se veía muy cansado. Lo intento, Arthur. Pero siempre he sido una persona iracunda. Y siento odio hacia el mal que amenaza a quienes amo, y hacia mí mismo por mis fracasos. No quiero sentirme así, pero he visto cosas que tú y todos los demás solo sospechaban, le dijo Harry. Es mucho peor de lo que te imaginas, y estoy intentando que no me afecte. Todos lo intentamos. Pero nuestra capacidad de lucha es limitada. Rezo para que esta guerra termine y muera con ella antes de que tus miedos se hagan realidad. Porque también son mis miedos. Arthur tragó saliva al escuchar la confesión y lloró en silencio. Reconoció la honestidad y el dolor que se escondían tras esas palabras. Nuestro trabajo era asegurarnos de que no tuvieras que luchar contra esos demonios, dijo Arthur. Guas. Harry casi le gruñó mientras se ponía de pie. Arthur se estremeció ante la malicia en esos ojos verdes, el resentimiento justificado. Sospechaba que al final se había convertido en auténtico Parcel. No intentó detenerlo cuando se disponía a marcharse. Sin embargo, lo siguió hasta la puerta trasera y los campos que había detrás de su casa. Sus guardias lo esperaban afuera. Una mujer enmascarada de cabello rizado y un hombre pálido y pecoso. Le sorprendió el asombroso parecido de la mujer con Hermione. Misma estatura, mismo cabello, misma postura, incluso la misma palidez en brazos y cuello. Le sorprendió aún más el hombre pecoso, quien lo miró con anhelo de una manera demasiado familiar para alguien a quien Arthur estaba absolutamente seguro de no haber conocido jamás. El viento soplaba con fuerza y le azotaba los oídos, así que no pudo entender bien lo que decía cuando Harry habló con el hombre misterioso. Dicho hombre miró alternativamente a Harry y a Arthur, y luego, con esa misma mirada de anhelo, negó con la cabeza. Harry les puso una mano en los hombros a ambos y, con un fuerte crujido, desaparecieron. Y Arthur se quedó afuera, solo con confusión y una extraña sensación de pérdida. Luna permanecía sentada en silencio en su habitación provisional en Shale Cottage. Eso era todo lo que hacía últimamente. Claro, los moretones y las cicatrices habían desaparecido. Pero su tiempo en aquella mazmorra con Ollivander y Griphook había cambiado. Su habitual jovialidad se había desvanecido. No se sentía triste, o al menos eso creía. Pero cada vez que se veía reflejada, parecía triste. Griphook intentó animarla a su manera, como un duende. Le recordó lo afortunada que era y lo agradecido que estaba él mismo de ser libre y estar vivo. Esto no la consoló. Fleur intentó consolarla a su manera francesa. Y aunque sabía que su comida debía ser excelente, los croissants y la sopa de cebolla le sabían insípidos. Bill se mantuvo a distancia, temiendo la ira de una esposa Bella celosa. Ollivander también se mantuvo a distancia, mirando al vacío con la misma tristeza que ella. Disfrutaba de su compañía distante. Los guardianes sonaron. ¿Una invitada bienvenida? No recibían muchas, salvo su padre, que la visitaba de vez en cuando para mantenerla al tanto de sus esfuerzos por sacarla del país de contrabando, o al menos encontrar un lugar seguro donde esconderla. Aparte de Shale Cottage. La mansión Lovegood seguía en ruinas. Luna, reuniendo fuerzas para mantenerse en pie, se dirigió a la ventana para ver quiénes serían los invitados. Un ángel oscuro, con el rostro oculto por una capucha y una especie de respirador, estaba flanqueado por Ron y Hermione. No puede ser. Se suponía que estaban muertos, pero ella estaba tan segura como de la identidad del ángel desfigurado de que estaban allí mismo. ¿Había alucinado con sus muertes? ¿Formaba eso parte de la tortura del mortífago? ¿Estaba alucinando esto ahora? ¿Acaso simplemente habían fingido sus muertes? Ella sonrió. El mundo no tenía sentido, y eso estaba bien, pues estaba segura de tres cosas. Estaba viva, esto era real y sus mejores amigos también estaban vivos y eran reales. Aunque Ron pareciera una persona completamente distinta y Hermione llevara una máscara espeluznante con manos que parecían chasquear, pintadas toscamente.
Finalmente, la vida volvió a su alma afligida y, descalza y mareada, bajó corriendo las escaleras de dos en dos. Llegó a la puerta trasera justo cuando Harry entraba y saltó para abrazarlo. Se quedó rígido como un cadáver ante el contacto inesperado y permaneció así mientras ella colgaba de su cuello y hundía el rostro en su túnica. «Ah, Harry», chilló. «Te extrañé». Se relajó un poco y le devolvió el abrazo, sosteniendo con facilidad su demacrado cuerpo. «Ustedes también, Luna, Bill y Fleur». Harry saludó a la joven pareja que estaba detrás de ella, sin soltarla. Ella lo soltó cuando él pasó rápidamente para hablar con ellos y dirigió su atención al marco de la puerta. Ron y Hermione no estaban allí. «Nosotros también te hemos echado de menos, ¿sabes, Harry? Ven aquí», exigió Fleur. Luna observó cómo ella le daba un abrazo mucho más frío, con una mano en la parte baja de la espalda y la otra en la cabeza. Luna supuso que no lo besó tan bien porque el respirador se lo impedía. Después del habitual apretón de manos varonil con Bill, se dirigió a la mesa para sentarse a hablar. Luna los ignoró y se acercó a la puerta trasera. Al mirar hacia afuera, vio a Ron y Hermione, los nuevos Ron y Hermione, observando impasibles desde su puesto de guardia a la línea de protección. Luna sonrió y lo saludó con la mano. La vacilación con la que le devolvieron el saludo le trajo de vuelta la tristeza siempre presente. «Estoy aquí para activaros a vosotros dos», les informó Harry a Bill y Fleur mientras se bajaba la capucha. Luna dio una vuelta sobre sí misma. «¿Solo ellos?», preguntó, ofendida. «En efecto». «¿Solo ellos?», preguntó Gryffindor con voz sombría. El duende estaba al pie de la escalera, con Ollivander detrás. Gryffindor, como siempre, empuñaba la espada falsa de Gryffindor. Harry soltó una risita. Era un sonido extraño, ya que el respirador le impedía oír bien la voz. «No pensé que seguirías aquí, Gryffindor, ni creí que Ollivander estuviera en condiciones de pelear», les dijo Harry. «Y ni hablar de Luna. Siempre es útil en una pelea. Después de una buena comida, claro». Con gesto muy decidido, agarró el tazón de galletas que estaba en el centro de la mesa y se lo ofreció. Ella dio un paso al frente, tomó el tazón y se comió un panecillo entero de un bocado exagerado. «Mis avances hacia una nueva identidad, documentación y cirugía facial son lentos y tortuosos», le dijo Gryffindor mientras Luna, burlonamente, hacía el ridículo. «Y sigo esperando con ansias el día en que me digas el precio de lo que te pedí». Harry negó con la cabeza. «No puedes pagar mi precio. Al menos no todavía. Llegará el día en que tengas la capacidad, pero dudo que tengas la voluntad», le dijo Harry. Incluso para Luna, esto era bastante críptico y extraño. «Entonces te seguiré hasta ese día». «Ya veremos», le dijo Gryffindor. «Últimamente me he sentido bastante inútil». «Sin duda, señor Potter, usted necesita un fabricante de varitas para su sangrienta guerra», añadió Ollivander. Harry los examinó a todos con atención. «Muy bien. Estoy seguro de que todos escucharon el anuncio en Potterwatch ayer». «En efecto», dijo Bill. «¿Qué quieres que hagamos durante el asalto a Hogwarts?» «No es un asalto», dijo Harry. «Y te unirás a tu padre en un proyecto que nos permitirá conseguir una fortaleza voladora para lo que queda de la guerra. Requiere un gran conocimiento sobre encantamientos y desencantamientos. Ni que decir tiene que Garrick sería una valiosa incorporación a tu equipo. Pero creo que conozco una tarea mejor para ti, Gryffindor. Luna. A menos que prefieras encantar bajo presión». Gryffindor negó con la cabeza. «Nunca se me dio bien. Siempre se me dieron mejor las matemáticas y la astrología. Lo mejor que sé hacer es cargar piedras protectoras. Aunque me gusta la compañía de la chica. ¿Qué quieres de nosotros?». Y así, explicó sus misiones. Capítulo 15. Hermanitas. Harry respiró hondo el maná celestial que le servía de tanque de oxígeno mientras recorría la naturaleza salvaje. El oxígeno purificado compensaba el esfuerzo de cada paso entre las rocas y las raíces enmarañadas que obstruían el camino, aunque solo ligeramente. Continuó avanzando principalmente por orgullo, o quizás por terquedad y negación de su nuevo cuerpo debilitado. Antes solía correr por esos terrenos con Oliver y el resto de su equipo por diversión, pero ahora una caminata rápida casi lo dejaba en estado de coma y no podía aceptarlo. «Harry, vas demasiado rápido», suplicó Fleur desde atrás, entre jadeos. «Por favor, ve, más despacio». Harry se detuvo y se arrodilló, recuperando el aliento. Decidió que tal vez se estaba esforzando demasiado al intentar que su cuerpo mutilado funcionara como si su cuerpo sano y fuerte no valiera la pena el tiempo extra de recuperación después de una misión.
Que se estuviera acostumbrando rápidamente a tales recuperaciones no podía ser algo bueno. Tómense un descanso de 5 minutos, ordenó a su equipo. El pequeño grupo se desplomó sobre las rocas, convenientemente a la altura de la cintura, las raíces de los árboles que sobresalían o el suelo duro y frío a su orden, dejando a Harry preguntándose por su falta de salud cardiovascular. En serio, él todavía se estaba recuperando de 2 trasplantes de pulmón, y solo necesitaba arrodillarse. Al menos Fleur seguía en su flota y apenas estaba sin aliento. Bien por ella. ¿Cómo lo haces, Harry?, preguntó Arthur. 20 años trabajando en una oficina te han debilitado, Arthur, lo insultó Harry en tono de broma. ¿A qué distancia estamos de Hogwarts?, preguntó George entre sorbos de agua. Unos kilómetros más, dijo Harry. Deberíamos llegar justo después del anochecer, tal como estaba previsto. Ollivander suspiró aliviado. Él fue el más afectado por las dificultades del viaje. Infiltrarse en Hogwarts a través del bosque prohibido por Dufftown, como lo hizo Sirius Black en su momento, fue una genialidad, fruto de la mente del mismísimo Sirius Black. El resto de la infiltración en Hogwarts había sido planeado por James y Peter, con Sirius aportando ideas a medias. Mientras tanto, los demás equipos avanzaban hacia sus objetivos. El equipo de Fred se dirigía al ministerio, el de Dudley a Hogsmeade. Casi todas sus fuerzas estaban al mando de Fred y la señora Cattermole para crear una distracción en el ministerio. Les había llegado la noticia de que la campaña de Voldemort en Rusia había culminado en una victoria decisiva, y tras un mes de ausencia, finalmente regresaba a Gran Bretaña. Si aún ignoraba los recientes éxitos de Harry, no lo haría por mucho tiempo, y a diferencia del mago británico promedio, no negaría la evidente verdad sobre su identidad. No podían permitirse que él, ni el grueso de sus fuerzas, aparecieran en el castillo o en el pueblo esa noche. Dios, esperaba que resultara innecesario. No quería perder a nadie en la incursión del ministerio mientras él no estuviera allí para salvarlos. Hasta ahora habían logrado victorias sin bajas. Si bien sabía que tal bendición no podía durar para siempre, aún deseaba una última victoria sin más amigos ni aliados muertos. ¿Y cómo se supone que vamos a encontrar el Ford Anglia?, preguntó Arthur. Todo este plan depende de que podamos trasplantarlo al expreso de Hogwarts. No es todo el plan. Tenemos un plan B, solo que es mucho más arriesgado y con muchas menos recompensas, dijo Harry. En cuanto a tu viejo coche, me atrevo a decir que nos encontrará antes de llegar a Hogwarts, o bien el camino hacia él nos será revelado por el karma o la providencia. ¿Te conformarás con que un viejo amigo te guíe? El único centauro que los había estado siguiendo durante 20 minutos finalmente intervino. Harry sonrió bajo su respirador mientras su séquito se ponía de pie de un salto y sacaba sus varitas. Levantó una mano para tranquilizarlos antes de que pudieran derribar a Firenze. Había confiado en que el buen profesor de adivinación los encontraría, y se había entretenido durante los últimos kilómetros preguntándose cuándo los demás notarían su sombra. Quizás Harry había pasado tanto tiempo en la naturaleza durante el último año en un estado constante de lucha o huida que estaba más en sintonía con sus sentidos. Sí, quedémonos con esa idea. ¿Tienes buenas noticias para nosotros, Firenze?, preguntó Harry, volviéndose finalmente para mirar al hombre. Movía las patas nerviosamente, un acto deliberado de un centauro que intentaba hacer su lenguaje corporal más comprensible para los humanos, cuyas expresiones faciales y lenguaje corporal eran tan poco sutiles como evidentes. Especialmente en comparación con otras razas tranquilas y retraídas. Sin duda tengo noticias, les dijo Firenze. Pero no son buenas. Mossack tiene el Ford Anglia, y lo tiene desde hace tiempo. Todos se miraron entre sí. El nombre no les sonaba de nada. Finalmente, todos se volvieron hacia Harry en busca de respuestas, pero él solo pudo encogerse de hombros. Mossack es, o era, la compañera de Aragog y madre de sus numerosos hijos, aclaró Firenze. Oh. Ahora me suena. ¿Cómo ha ocurrido eso?, preguntó Harry. Después de rescataros a ti y a tu amigo Ronald de la guarida de Aragog, volvió a por ellos, explicó Firenze. Escapó una vez más, pero Mossack y sus hijas lo rastrearon y lo capturaron. Ahora lo guarda como trofeo en su guarida. Firenze se dirigió entonces a Arthur y George. Lamento la pérdida de su hijo menor y más valiente, dijo solemnemente. Harry decidió no preguntar cómo el astrólogo y vidente entrenado sabía de la muerte de Ron, ya que eso podría incitarlo a revelar más información que no debería tener y que Harry preferiría que todos los demás ignoraran. ¿Está lejos de aquí su guarida?, preguntó Harry.
¿Y cuántas de sus hijas viven con ella? Tal vez media hora más, pero tendrán que atravesar un terreno accidentado. Y solo unos pocos. Aquellos que buscaron seguridad y paz con ella en lugar del caos y el canibalismo de la guarida de Aragog, explicó Firenze. HM. Había sospechado que la prole de Aragog se alimentaba más entre sí que de las demás criaturas del bosque, y también sospechaba que había tan pocas criaturas en el bosque precisamente porque la guarida había agotado todas las presas comestibles en sus terrenos de caza. Ahora tenía la confirmación de esa sospecha. ¿Nos guiarás hasta allí, amigo mío? Le preguntó Harry a Firenze. Por supuesto. En cuanto recuperéis el aliento, les dijo Firenze. Harry miró a su alrededor y recibió asentimientos y encogimientos de hombros en señal de aprobación. Se levantó de la roca en la que estaba sentado y los demás, que habían permanecido sentados tras el susto, hicieron lo mismo. Pongámonos en marcha, ordenó Harry. Así que comenzaron a caminar directamente hacia el este, desviándose del sendero de los ciervos y adentrándose en un terreno rocoso y cubierto de maleza. Fleur fue la primera en romper el silencio. Entonces, ¿soy la única persona que no entendió nada de eso? Preguntó. Harry sonrió. Nidos de acromántulas. Aragog era el padre. Sus crías son unas malditas. Intentaron comernos a Ron y a mí cuando fuimos a buscar a Aragog para obtener respuestas, explicó Harry. Arthur se animó. Esto es nuevo para mí, dijo. Ah, ¿sí? ¿Ron no te contó esa historia? No me extraña, la verdad, es que estuvimos a punto de escapar de una manada de arañas gigantes hambrientas, y seguro que sabes lo que odia a las arañas, le dijo Harry. Verás, la noche empezó cuando nos escapamos para visitar a Hagrid, y de repente aparecieron Cornelius Fudge, Lucius Malfoy y Albus Dumbledore. Dudley marchaba por las vías del tren con el pequeño grupo que Harry le había asignado. Un auténtico duende llamado Griphook, una chica bastante inquietante llamada Luna que pasaba más tiempo perdida en el espacio que con ellos, una chica enmascarada de pelo rizado que no hablaba, y el repartidor de pizzas, por alguna razón. Bill también estaba allí, pero a Dudley le caía bien Bill. A todo el mundo le caía bien Bill. Bill era genial. También llevó a sus hijos con él en el viaje. Entonces, ¿podrías explicarme de nuevo cómo funciona esta ilusión? Preguntó Malcolm. Creo que dijeron que se llamaba pabellón. Repelente de ruido. Entonces, ¿qué es ese lugar? ¿Ruidoso? Añadió Pierce. Griphook sonrió como el gato de Cheshire ante la pregunta. Antes de que pudiera responder, Luna le explicó las cosas. Es mejor pensar en ello como una ilusión que cubre todo el paisaje, dijo soñadoramente. Tanto el castillo como el pueblo te parecerán ruinas, abandonados y en ruinas. Pero solo si eres un mugle que desconoce la magia. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó Dennis. Hemos visto tanta magia, seguro que no nos afectará. Griphook y Luna negaron con la cabeza. ¿Pero admites haber vivido esas experiencias? Preguntó Griphook. Los mugles ven magia constantemente, pero sus mentes no la aceptan. No admitas la imposibilidad de los sucesos cotidianos razonándolos o simplemente ignorándolos. Has visto magia. Incluso la reconoces como magia. Pero, ¿sigues creyendo en la ficción de un universo lógico y científico o reconoces la imposibilidad y la majestuosidad de este mundo incomprensible? Después de eso, todos guardaron silencio mientras continuaban su caminata. El propio Dudley no estaba tan seguro. Había visto tanta magia en su vida, y después de todo, cuando se encontró con esos dementores, no solo no pudo comprenderlos, sino que ni siquiera pudo verlos. ¿Estaba mejor ahora? ¿Era más fuerte? Pronto lo descubriría. ¿Y sus compañeros? De alguna manera, lo dudaba. No estaban tan involucrados como él. Sus familias seguían vivas. Y completas. Si no puedes verlo, no te preocupes, dijo Luna. Incluso los magos no logran ver cosas que son muy reales, pero en las que no creen. Luego volvió a quedarse mirando al vacío, tal vez cosas que solo ella podía ver. Cuando Firenze finalmente se detuvo para señalar un grupo de árboles muy juntos, Harry se sorprendió al ver las inconfundibles telarañas que los entrecruzaban. Los alrededores de esta colonia rebosaban de vegetación y vida silvestre. Juró haber visto un ciervo rojo levantar el vuelo al acercarse, y el suelo del bosque, normalmente cubierto de hojas secas y tierra, estaba ahora exuberante de plantas perennes. ¿Acaso las acromántulas de aquí tienen un jardín? Preguntó Fleur a Firenze. Así es. Mosag y sus hijas cuidan sus macizos de flores y avena para atraer ciervos, explicó Firenze.
Son pocos, así que solo necesitan alimentarse en grupo varias veces al mes. Además, cuidan muy bien su territorio y la vida que hay en él. Ni siquiera se nota que una especie invasora se haya apoderado de esta zona del bosque. Pero eran especies invasoras, aunque parecía que la colonia de Aragog era el grupo problemático. Los hijos e hijas que habían permanecido con él durante tanto tiempo seguramente se habían vuelto salvajes ahora que había muerto. 2 años sin él superaban con creces la pesadilla del Señor de las Moscas, convirtiéndose en algo realmente aterrador. Saber que su compañera había hecho todo lo posible por civilizar a sus hijos era reconfortante. Que solo lo hubiera logrado con unos pocos, no. ¿Nos está esperando?, preguntó Harry. Por supuesto. Fue ella quien me envió a buscarte. De alguna manera, previó tu llegada cuando yo no. Pero esto no es sorprendente, las estrellas ya no me susurran al oído, explicó Firenze. Harry sospechaba que esas palabras contenían más dolor del que dejaba entrever, pero prefirió no indagar. Rodearon el grupo de árboles para encontrar una entrada, un túnel hecho de telarañas similar a un nido de tarántula. Ramas y hojas habían sido cuidadosamente colocadas en el suelo para facilitar el paso a los insectos que no fueran acromántulas, evitando que quedaran atrapados. Era una invitación abierta, si es que Harry alguna vez había visto una. Esta vez él tomó la delantera, indicándole a Firenze que se quedara atrás con los demás. Juntos marcharon hacia el nido. Saludos, Harry Potter. Mosag lo saludó en cuanto entró en su dominio. Mosag se había creado un hogar encantador. La pradera de 12 metros de ancho estaba cubierta por una fina capa de seda y salpicada de flores marchitas. Todo el lugar estaba casi completamente a oscuras, protegido del exterior por el denso grupo de árboles que lo rodeaban y sus ramas. Arthur Weasley, tú y los demás podéis coger el Ford Anglia y marcharos. Tengo mucho que hablar con Harry Potter, ordenó Mosag sin preámbulos. Harry miró a Arthur, Fleur, George y Garrick. Todos lo miraban con preocupación, y le conmovió que aún se preocuparan tanto por él. No hay problema. De todas formas, pensaba recorrer el resto del camino hasta Hogwarts solo una vez que el vado estuviera asegurado, les dijo Harry. Sus ojos finalmente se adaptaban a la oscuridad y pudo distinguir la forma cuadrada y el color azul claro del vehículo familiar. Si disparaba con fuerza, las numerosas y delgadas patas de Mosag sobre el Ford parecían más arañas que ramas. Entonces ella soltó el Ford y este cayó al suelo con un estruendo. Había estado sujeto y sostenido por un solo hilo, y ella debió haberlo roto con un golpe de sus poderosas pinzas. Con una comprensión cada vez más profunda, Harry se dio cuenta de que Mosag era significativamente más grande que Aragog. No en masa, sino en dimensiones. Todas sus patas eran mucho más largas, más parecidas a las de una araña que a las de una tarántula, al igual que su abdomen. Esa parte era larga, delgada y arrugada. ¿Todavía funciona?, preguntó Arthur mientras daba un paso tentativo pasando junto a Harry. No tengo forma de saberlo. Ha estado envuelto y retenido aquí durante 6 años, por si eso te sirve de algo, respondió Mosag. Un coche que ha estado 6 años en un garaje cerrado tenía pocas probabilidades de funcionar bien, y uno a la intemperie durante tanto tiempo. En el peor de los casos, Arthur probablemente podría desmontar la pieza necesaria y llevársela a pie hasta Hogsmeade, pero sería mejor volar con ella. Oh. Entonces no debería haber problema. Arthur restó importancia a la preocupación mientras se acercaba al vehículo y ponía una mano sobre el capó. Todos los encantamientos para prevenir el desgaste deberían haberla mantenido en perfecto estado. ¿Verdad, preciosa? Para sorpresa de todos, el coche le respondió con un rugido, y sus faros iluminaron toda la pradera con una luz blanca cegadora. La pradera entera estalló en un chasquido de mandíbulas y patas quitinosas mientras la media docena de acromántulas huían de las luces altas. ¿Qué dices, muchacha? ¿Te queda un último vuelo? ¿Esta noche te llevaremos a un nuevo hogar?, preguntó Arthur. El Ford abrió de par en par todas sus puertas para que entraran. Arthur, sin dudarlo, se metió en el asiento del conductor. George, Fleur y Ollivander pasaron junto a él para hacer lo mismo. Cuídate, Harry, le dijo Fleur mientras le daba un beso en la mejilla y se unía a los demás. Siempre. Harry le aseguró. Harry se hizo a un lado mientras pasaban lentamente en el coche sin ventanas ni parabrisas. Firenze hizo lo mismo y observaron pacientemente cómo atravesaban la pequeña abertura en forma de telaraña que daba al vasto mundo exterior. Esperaron unos instantes mientras oían a los demás despegar y alejarse volando. Cuando el sonido del motor finalmente se desvaneció, Harry se volvió hacia Mosag.
He venido esta noche a recoger a mi ejército de Hogwarts. Masacrar a toda una colonia de acromántulas no estaba en mis planes y hacerlo me quitará un tiempo valioso de mi misión de esta noche. Harry comenzó la negociación. Y aún así, harás lo que sea necesario, sin importar nada. La mayoría de mis hijos se han convertido en aberraciones, incestuosos y viles. No pertenecen a esta nación y, a diferencia de mí, se niegan al menos a intentar coexistir con la vida local, replicó Mosag. ¿Por qué estás tan seguro de que haré esto por ti? Preguntó Harry. Porque la oportunidad de reclutar a una reina acromántula y a sus hijas, además de 3 guerreros armanitas en tus filas, es demasiado valiosa como para dejarla pasar, explicó Mosag. ¿Armanitas? Preguntó Harry. Se refiere a nosotros, aclaró Firenze. Armanita es un término despectivo para referirse a los centauros repudiados, especialmente a aquellos que luchan contra los humanos o junto a ellos. Se refiere a uno de los demonios de nuestra fe. ¿Se escribe con K? Preguntó Harry. ¿Armagnig? No. ¿Por qué debería importar eso? Preguntó Firenze. Me imaginaba vistiéndote con una armadura y una alabarda o una justa, explicó Harry. Una idea tonta, que quería compartir para aligerar el ambiente. Prefiero las armas de asta a los arcos, dijo Firenze con un murmullo. Fascinante. Pero dijiste nosotros y ella mencionó a 3 hermanitas. ¿Quiénes son los otros 2 y por qué los están desheredando? Preguntó Harry. Esos seríamos nosotros. La voz de otro centauro llenó la pradera y de entre los matorrales salieron 2 rostros conocidos. ¿Habían estado allí todo el tiempo? ¿Cómo no los había visto? Ronnie. Vane, saludó Harry. Entiendo por qué Firenze fue repudiado, entre salvarme y convertirse en profesor de Hogwarts. Después de esta noche, su papel como emisario de la acromántula quedará obsoleto. Pero, por lo que sé, ustedes 2 gozan de buena reputación entre la manada. Tienes toda la razón, respondió Ronin, el centauro pelirrojo. Estamos renegando de la manada, y no al revés. La jefa se ha negado a involucrarse en la guerra hasta ahora, a pesar de lo que está en juego y de que las estrellas han dejado de brillar para todos nosotros. Me parece intolerable. Harry se volvió hacia Vane. ¿Las estrellas se han quedado en silencio? ¿Acaso habéis perdido la vista? Preguntó Harry. Lo hemos hecho. Por lo tanto, el único futuro del que podemos estar seguros es el que ayudemos a crear, explicó Vane. Y creo que eso comienza por librar a este bosque de una especie invasora. Y luego, por declararle la guerra a Voldemort. Nosotros 3 somos los únicos que pensamos así, pero preveo que los demás acabarán por darse cuenta. Harry asintió. No sé cómo utilizarlos como subordinados, pero seguro que lo averiguaré más adelante. Los 3 son excepcionales artistas marciales, cazadores y expertos en supervivencia en la naturaleza. Sin duda, me vendrían bien aliados en el bosque prohibido, aunque solo fuera para vigilar Hogwarts, pensó Harry en voz alta. Precisamente ahí es donde entro yo, interrumpió Mosag. Las estrellas ya no le hablan al centauro, pero mi clarividencia sigue siendo tan grandiosa como siempre. Harry miró fijamente a Mosag. La clarividencia era una habilidad excepcionalmente rara y poderosa. Se la había comparado con la proyección astral, pero se asemejaba más a la visión telescópica. O quizás a la visión remota. Era como crear cámaras psíquicas en la mente y proyectarlas a través del espacio, otorgando a su poseedor la capacidad de espiar a distancia a prácticamente cualquier persona o cosa. Algo parecido a su propio Horrocrux y al ojo de Modi, pero sin las limitaciones físicas. Así que por eso sabías que me acercaba, conjeturó Harry. Nos viste aterrizar. Tenías razón al estar seguro de que aceptaría tus condiciones. ¿Tienes alguna forma de mantenernos en contacto? Sí. Con solo hablar contigo, le dijo Mosag. Me uniré a ti en persona en la base de operaciones que elijas. No necesito estar cerca de Hogwarts para usar la clarividencia, ni en ningún otro lugar. He tenido 50 años para dominar este poder con el que fui bendecido. Alojarse en casa de una reina acromántula y sus 6 hijas restantes. Eso podría ser un lío, valga la redundancia. Probablemente no sería bien visto ni en la mansión Malfoy ni en Grimmauld Place. Tendría que consultar a los muertos para averiguarlo. Entonces tendré que darme prisa en encontrar una base capaz de albergaros a todos, y con urgencia, concluyó Harry. Pero esta noche lo único que me preocupa es matar a vuestros hijos. ¿Es seguro usar fuego contra ellos? Esa parte la dirigió Harry a Ron y Vane. Es primavera y ha llovido recientemente.
Hay muy poco o ningún riesgo de provocar un incendio forestal incontrolable, tranquilizó Ronin. Siempre y cuando no recurras al fuego infernal, claro está. Lo cual debemos insistir en que no hagas. Gruñó Vane. Harry decidió no revelar su ignorancia sobre qué era el fuego maldito. Tomó nota mental de preguntarle a Albus o a los demás más tarde. Muy bien. Mozart, ni tú ni tus hijas tenéis que venir. Encontraré la manera de ponerme en contacto con vosotras más adelante. Quiero evitaros el horror de participar en lo que pronto sucederá. Quédate aquí y llora. Esta noche, puedes estar segura de que pondré fin al sufrimiento de tus hijas, aunque la cura os rompa el corazón, dijo Harry con una compasión tan genuina que le sorprendió sentirla por una criatura tan extraña. No es tan horrible como verlos marchitarse hasta convertirse en algo menos que bestias, dijo Mozart solemnemente. Harry asintió y se volvió hacia Firenze. Venid, mis hermanitas. Tenemos trabajo que hacer. Ordenó Harry.